Bien, pues ya estamos grabando y damos la bienvenida a los que nos van a ver más tarde. Somos poquitos, el verano hace sus estragos de dispersión, pero somos los justos para que nos vayamos turnando y en cada sesión veraniega pues podamos construir una un bonito repaso de la conferencia. A ver qué tal hoy. Estamos preguntando a los compañeros cómo han percibido la conferencia. Bueno, efectivamente, yo pienso que la conferencia, aunque a lo mejor no tiene el contenido que estamos acostumbrados, sobre todo en ese evangelio, pero hay algunos puntos también que parecen que se pueden, ¿no? También desarrollar Mm. y sacar la conclusión, ¿no? A ver qué tal. Como somos pocos, lo que tú dices, José Luis, a lo mejor hay que, ya veremos, ¿no? El desarrollo Mm. de la sesión. Exacto, justo pienso lo mismo que tú, que luego cree uno y después empieza a fijarte, en grupo empiezan a salir detalles que merecen profundizar y llegar a otra dimensión. Nos pasa a menudo y al final hasta se nos hacen cortas las 2 horas cuando pensábamos que íbamos a acabar antes. Así que sí, sí, estoy contigo. Que sea lo que la conferencia quiera. ¿Tú, Manuel, has podido repasar un poquito y tu Paz previamente o vamos a tener primera impresión? No, en mi caso primera impresión, porque al haber estado ausente estas 2 semanas, Ujú, realmente estoy atrasada. Así que ujú, me lo estoy tomando con calma porque recién retomé esta semana pasada lo de ciencia oculta, desde donde me había quedado, volví de hecho a ver la sesión creo que fue del 18 de julio, así que estoy bastante atrasada. ujú. Pero bueno, lo voy Sí, tomando con calma, ya vendrá sí, todo. sí, sí. Claro que sí. Además, mira, tanto es positivo y necesaria una participación como la tuya, de primera impresión, que le estamos llamando, así intuitivamente, y tampoco agobiarse porque no vamos ni atrasados ni adelantados. Estamos viviendo el presente con lo que toca y independientemente de lo que hayamos hecho antes de presentarnos aquí, pues enhorabuena por estar aquí sobre todo y cada cualidad de los que estamos es esencial, la tuya también. Y bueno, poniéndonos al día en lo demás, pues si se puede, buenamente, y sobre todo en los libros de los jueves en la antroposofía básica, que como los vemos cada año, pues cada año será lo que no pudiste ver este año, lo verás en el que viene, así que sin apuro. El caso es que la estructura está pensada precisamente para eso, para no tener agobio, para que tampoco haya muchas excusas para decir, ay, ya voy retrasado, lo dejo. No, no, siempre te puedes enganchar, nadie te puede quitar la oportunidad de dar un pasito más, aunque no sea uno detrás de otro. ¿Vale? Bueno, y yo creo que lo mejor, si acaso queréis hacer bueno, Manuel, no te escapes, ¿tú qué tal? Pues me lo leí ayer, Ah, bien. me gustó muchísimo Ujú, y a mí sí no sé, yo me ha resultado también bastante profundo. ujú. Eh, He subrayado cosas, pero ahora mismo la verdad es que no caigo. A ver si ahora conforme lo vayamos Ujú. trabajando sale algo, pero me gusta mucho, como no podía ser de otra manera. Perfecto. ¿Alguno de vosotros quiere, bueno, alguno, Antonio básicamente, que es el que a lo mejor quiere dar una semblanza de una aproximación general o pasamos a las cuestiones para ir recordando con el texto por delante? Bueno, verá, yo en esa conferencia tampoco es que haya realizado una síntesis del asunto, ¿no? Pero sí me parece que a lo mejor eh, el énfasis o quizás la idea central de esta conferencia esté dentro de lo que es el bautismo, ¿no? Y la significación del bautismo como purificación o el nuevo bautismo a través del Espíritu Santo que trae el Cristo, ¿no? Eh, Esto sería como para mí algo de lo más destacable dentro de la conferencia, ¿no? Ujú. Ah, El bautismo de agua o el bautismo de fuego, ¿verdad? por el Espíritu Santo.
Ujú. Sí, 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 sí. O sea, porque tienen diferentes significaciones y en sí también son un tiempo de transición de la antigua, eh, la antigua usanza, la tradición, el Antiguo Testamento, y a eso que trae Jesús de nuevo y que se expresa luego en el Nuevo Testamento como una nueva forma de estar en el mundo, ¿no? Una nueva forma de Mm, religiosidad, ¿no? sí, muy bien. Y sí, es un tema recurrente en todas las conferencias, la diferencia entre lo antiguo y lo nuevo, pero en cada conferencia se pone manifiesto desde un punto de vista diferente, que es lo asombroso. Y aquí también gran parte de la conferencia, en lo que yo recuerdo, se pone el énfasis en ese nacimiento del yo, de la autoconciencia, pero basado en abandonar la conciencia del pueblo, el- el espíritu del pueblo, y eso reflejándose en las tradiciones de sangre en cuanto a la unión en el matrimonio y, y en cuanto también a la forma de celebrar. Y hay algo muy interesante y sorpresivo, y así lo dice también Steiner, que es el tema del vino, ¿eh? El tema del vino. Mm. Que yo ahí, no sé, ya lo Sí, compartimos efectivamente. cuando estemos juntos, porque a mí me chocan algunas cosas, ¿no? De que sea precisamente para romper los lazos cuando el yo sustituye tu voluntad y un poco te obnubila o te saca, te lleva, te hace no perder los pies de la tierra. Es algo que a mí me ha chocado con ese concepto que yo tenía previo. Ujú, ujú. Sí, sí, efectivamente, ahí hay también otro punto importante donde trabajar, ¿no? O sea, esa vinculación del cuerpo etérico hasta ese momento, ¿no? Y cómo el impulso crístico es realmente el impulso que trata de traer el yo a la tierra y de asentar el etéreo directamente en el físico, ¿no? Ujú. Eso también es un punto que yo creo que merece la pena pararse en él. Mm. Sí. También hay frases y conceptos muy bonitos sobre el amor y esa misión que trae el Cristo para la humanidad de evolucionar hacia el amor universal. Y Ujú. también, o sea, es verdad, te pones a pensar luego y madre mía, Claro, dos claro. horas no, cuatro, por favor. Empiezas a encontrarse ideas, ¿no? Ideas que son ahí Sí, nucleares. sí, Que sí. es la ruptura de aquel alma grupal con ese alma que tiene que solidificarse en la tierra, pero para ganar exactamente eso, ¿no? A través de la autosuficiencia, llegar a la libertad, ¿no? Mm, Llegar a ese momento de emancipación del hombre, de empezar ese momento, ese movimiento hacia la libertad, ¿no? mm. Y eso es un... Unirse, unirse de nuevo con con lo espiritual desde esa libertad y no por la tradición. O sea, es el momento de transición en el que las almas tienen que iniciar la elevación otra vez de nuevo, ¿no? Otra vez vamos en dirección a nuestra casa, aunque ahora el camino es nuevo, ¿no? Ahora es un nuevo camino, aunque tenga su reflejo, ¿no? Aunque va teniendo su reflejo, ese camino ya tiene otra cualidad. Y ahí estamos en la transición de los tiempos que decía la piedra fundacional, ¿no? Ya estamos en ese Mm, inicio. A pesar de que el cristianismo, como se dice en la conferencia, está todavía en su momento de germinación casi para la humanidad, ¿no? Todavía tiene que traer muchas cosas. Y esta es una idea que para mí me ha parecido muy hermosa, ¿no? El hecho de que todos consideramos al cristianismo como que es una tendencia y una iniciativa agotada, y Steiner nos viene a decir, no, el cristianismo está ahora todavía en su momento germinado. Ahora va a empezar, a partir de ahora empezaré a comprender lo que es el cristianismo. mm. Sí, sí, sí. Dice que la antroposofía es una manera de entender de nuevo aquello que el cristianismo primitivo estaba transmitiendo a la humanidad, ¿no? De entenderlo en la forma nueva, también lo dice en esta conferencia, de la forma adaptada a la conciencia del hombre actual y en función también o a la vista por la conciencia universal del objetivo que tiene la humanidad en cuanto a su misión en el mundo, ¿no? En cuanto a conseguir ese amor. Claro. O sea, la verdadera misión del Cristo es, de un lado,
traer la autosuficiencia al hombre, a la humanidad, ese impulso para asentar la autosuficiencia. ¿Mm? Ese es uno de los grandes impulsos del Cristo, ¿no? Y por el otro, eso es el impulso hacia la libertad, ¿no? O sea, vamos de vuelta otra vez hacia nuestro destino. Y es algo enorme que esta forma de ver el cristianismo, y ojalá cada vez más se fuera en una forma tal cual la presenta Steiner en la antroposofía o en algo que pueda ir viviendo en las personas de este mundo y en la gente joven, de vivir el cristianismo de esta manera, del cristianismo esotérico, eh, tal como nosotros lo estamos viviendo aquí y vemos que realmente es una forma renovada y no es un cristianismo arcaico, arraigado en la fe y obligado a creer a través del temor y de la culpa y el pecado, sino a través de la libertad del ser humano que ve realmente en el Cristo un ejemplo de lo que tú quieres ser en el futuro. Claro, porque eso que bueno, que la cristalización, que la necrotización de la religión, en este momento podemos hablar que ese aspecto que ha muerto ya, ¿no? A través del dogma, ¿no? Porque el dogma es la muerte realmente de ese principio religioso, ¿no? Esa es la muerte del principio religioso. O sea, lo que a través de la religiosidad y ese impulso, ese nuevo impulso religioso, se trata de vivificar la idea religiosa de nuevo. De vivificarla de nuevo, o sea, de sacarla del dogma para, en ese impulso esotérico de la religión, otra vez, que eso tome parte en nuestras vidas, ¿no? Sí. Y en todo eso, y no sé, me ha venido, mira, lo hemos leído veces, ¿no? Pero me ha venido ahora muy fuerte leer como una introducción a lo que vamos a ver de la conferencia, el credo de la comunidad de cristianos. Siempre es apropiado. Desde el 2007 que lo tengo yo cuando me hice miembro, ya son años, ¿eh? Mirad, es que además es como un resumen de todo lo que estamos viendo en los evangelios, ¿verdad? Podría ser un bonito título para esa síntesis con Mariano, ¿no? El credo como síntesis del estudio esotérico de los cuatro evangelios de Rudolf Steiner, ¿no? Y un poco ir relacionando una cosa con la otra, porque es que en esta poquita, lo que es un credo muy simple, está todo lo que estamos viendo. Lo voy a leer. Igual a vosotros os ayuda y os parece igual, o por lo menos no está mal el ponerlo por delante. El credo dice, un ser divino espiritual físico, todopoderoso, es el fundamento de la existencia de los cielos y de la tierra, y precede paternalmente a sus criaturas. Cristo, por quien los hombres logran la revitalización de la desfalleciente existencia terrenal, es para con este ser divino como el Hijo, nacido en eternidad. En Jesús entró el Cristo como hombre en el mundo terrestre. El nacimiento de Jesús en la tierra es obra del Espíritu Santo que para sanar espiritualmente la enfermedad del pecado en lo corporal de la humanidad, preparó al Hijo de María como envoltura del Cristo. El Cristo Jesús ha sufrido bajo Poncio Pilato la muerte en la cruz y ha sido bajado al sepulcro de la tierra. En la muerte fue el amparo de las almas difuntas que habían perdido su existencia divina. Luego venció a la muerte después de 3 días. Desde entonces es el Señor de las fuerzas celestiales en la tierra y vive como cumplidor de los hechos paternos del fundamento del mundo. Tiempo vendrá
en que Él se una para la evolución del mundo con aquellos a quienes por su comportamiento pueda arrancar a la muerte de la materia. A través de Él puede obrar el Espíritu Sanador. Las comunidades cuyos miembros sienten en sí a Cristo pueden sentirse unidas en una iglesia a la cual pertenecen todos los que perciben el poder salutífero de Cristo. Ellos pueden confiar en la superación de la enfermedad del pecado, en la perpetuación del ser humano y en la preservación de su vida destinada a la eternidad. Bueno, ahí queda para que resuene también como una síntesis de lo que es el cristianismo esotérico expresado en un credo específico para esta manera de acompañar los misterios de la, los misterios de la encarnación de Cristo en la tierra y su posterior acompañamiento que nos brinda desde el mundo etérico. Voy a ir sacando, podéis seguir comentando si queréis, mientras yo saco el texto ya en sí de la conferencia de hoy. Ujú. Sobre lo que comentabas, Antonio, del dogma, yo siempre he tenido muchos problemas con esto del dogma, ¿no? Con el imponerte algo, pero últimamente estoy pensando que es que hay verdades que son universales y que no tienen, y que no tienen vuelta de hoja. Puedes mirarla de diferentes perspectivas, como nos enseña Steiner, ¿no? En los evangelios, en el nuevo evangelio y demás, pero es una verdad, es una verdad. Entonces, si es una verdad, es una verdad, no hay otra, no hay vuelta de hoja. No lo he, no lo he, no he entrado muchísimo en ello, pero le doy vuelta. Digo, bueno, es que como está el mundo de revuelto, hay que tener claro dónde está el norte. No decir, "Ah, es que esto lo mismo, no sé, verlo ahí sin decisión o sin una meta clara, ¿no? De aquello es a donde voy, ¿no? Entonces me ha dado, cuando tú has comentado eso, me ha dado que pensar otra vez en esto, ¿no? Yo lo siempre que he estado, eh, que no me gusta que me impongan las cosas, pero hay una verdad que está ahí, que eso da igual que lo que yo quiera decir, que eso es así. Eso es así. Entonces, no sé, me ha dado que pensar. No sé a dónde quiero llegar con esto, pero Sí, Manuel, verás, y está bien cuestionarse esas cosas, pienso, ¿no? Porque, bueno, ¿cuál sería la diferencia entre un dogma y una verdad, ¿no? Yo creo que quizás la clave ya la han mencionado, en el sentido en que la verdad siempre está viva y a la verdad se llega. O sea, uno puede recorrer el camino hacia ella. Y una vez que está que has llegado a ella, es tan tuya como del primero que la vio. En ese sentido está viva, ¿no? Y el dogma es una imposición realmente, ¿no? Y como imposición se necrotiza, ¿no? Y se queda ya después sin ningún tipo de valor. Si yo eh, para llegar a una supuesta verdad tengo que imponerla, hay algo falso en ello. Hay algo muy falso en ello, ¿no? Y hay verdades, efectivamente. La verdad es una, y no tiene, es un núcleo, ¿no? Es una columna de comunicación con el mundo espiritual. Y ahí, y ahí no caben interpretaciones, o sea, es así. Depende de la perspectiva en la que yo estoy mirándola, veré una cosa u otra, ¿no? Pero eso es una verdad, eso no es incuestionable. Ahora, el dogma sí que es cuestionable.
desde el punto en el que viene impuesto atendiendo a algún tipo de interés, ¿no? La verdad es libre, no tiene intereses, ¿no? Y no pueden, según tú, Antonio, no podría convivir en una de esas verdades a la vez, que es dogma, ser una verdad eh, verdadera, solo que por la diferencia del estado de conciencia del ser humano al que va dirigido, en vez de tener la cualidad de verdad para que el ser humano la acoja en libertad, tenga que ser en principio impuesta hasta que él sea capaz de. Verás, no sé en qué sentido lo comentas, porque quizás yo creo que la verdad no necesita una imposición. O sea, todos tenemos dentro ese germen de la verdad. Y en un momento en el que eso se pone ante ti, tú puedes reconocerla, eso crea una resonancia en ti. Y tú puedes llegar a ella. No necesita ser impuesta. O sea, todo aquello que necesite de una imposición, de alguna manera, está sobre una base falsa, ¿no? Está sobre una base falsa. Otra cosa es que haya siempre alguien en vanguardia, ¿no? Alguien que vaya abriendo camino y necesite expresar eso. Nosotros podemos verlo o no verlo, ¿no? Pero si yo lo veo, ya no necesito ningún tipo de imposición, porque la autoridad de esa cosa verdadera, cuando es verdad, llega por su propia inercia, con su propia fuerza, ¿vale? Y todos somos capaces de reconocerla, ¿eh? Por muy poco trabajo que hayamos hecho en nuestra vida con respecto a nosotros, ¿no? Sí, Eh, hoy día sí, hoy día sí. Bueno, vamos a darle paso a Paz, que ella levanta su manita con toda la corrección de cómo debe ser y precisamente por eso no le hacemos caso. No, quería decir que coincido con Antonio con respecto a que cuando hay algo que se enseña o algo que se menciona, que si eso que se enseña o que se menciona, o en este caso, ¿no es cierto?, Eh, sobre el tema que nos convoca, eh, es cierto o es verdadero, hay algo adentro de cada ser humano que intuye que eso es cierto y es verdadero. Después cada uno me parece que lo que hace es tratar de desmenuzarlo para poder entenderlo, incorporarlo y aplicarlo sobre la vida. Pero cuando las cosas son impuestas tampoco se llega a nada, porque en la imposición tampoco se respeta el tiempo del otro ni la voluntad del otro. Y me parece que el tiempo, especialmente el tiempo, es esencial para que uno pueda también entender, comprender, asimilar algo. Mm, me vino a la mente un ejemplo que mi mamá siempre nos ponía cuando éramos chicos. Ella nos decía, bueno, ustedes tres son hermanos, viven en la misma casa, con las mismas normas, las mismas reglas de convivencia, pero cada uno es diferente, por lo tanto, la misma bajada de línea, digamos, cada uno la va a interpretar de manera distinta. Y cada uno lo va a manifestar de manera distinta. Entonces creo que viene por ese lado. Las cosas impuestas tampoco nunca funcionan. Siempre se termina encontrando resistencia, rechazo, malestar inclusive. Y creo que hago mención a lo mismo de antes. El tiempo es muy importante porque el tiempo implica un proceso en el otro. Nada más. claro, y realmente lo que se expresa en esa imposición está atentando contra la libertad del otro, ¿no? O sea, es un atentado hacia la libertad del otro. Mm. Si yo no estoy respetando ni tu ritmo, ni tu forma, ni te estoy
dejando que tú descubras, pero de alguna manera se trata de eso, ¿no? Del descubrimiento de la verdad, porque el encontrarse con la verdad es un descubrimiento. Si yo lo que trato de poner es una perspectiva propia, que además, por lo que sea, a mí me interesa que la gente crea en eso, ¿no? No deja de ser eso, una creencia muerta. Y una creencia muerta, además, si necesitas estar ahí eh, sometiendo a la gente para que eso no pueda ser cuestionado, en mí, o sea, en mi percepción del asunto, yo veo que ahí lo que hay es un atentado contra la libertad individual de cada uno. Ujú. Bueno, vamos a ver cómo se refleja todo esto en relación al texto que nos toca. ¿Os parece? Sí, claro, claro. Bien. La primera parte, la primera cuestión que, que he podido intuir ha sido cuál es, cuál es el objetivo final y el papel de los distintos grados de la iniciación cristiana. Nos dice Rudolf Steiner que el Evangelio de Juan se divide en dos partes. La primera, en que no se hace mención al discípulo amado, porque aún no se le había iniciado, contiene hechos realmente grandiosos. Pero el autor se reservó las verdades más profundas para la segunda parte, tras la resurrección de Lázaro, y es cuando se dice que el contenido del Evangelio es algo que solo puede conocer quien posee cierto grado de iniciación. Entonces ahora nos hace un recorrido por los distintos grados de la iniciación cristiana tal como en aquel momento se entendía y en qué lugar se encontraba Lázaro en ese ciclo de iniciación. Entonces sigue diciendo Rudolf Steiner lo siguiente. El iniciado de primer grado, denominado el cuervo, es intermediario entre la vida exterior y la oculta. En este grado el hombre todavía debe dedicarse plenamente a la vida externa, pero los conocimientos obtenidos los debe aplicar al proceso de la iniciación. Sus palabras median y conducen desde lo exterior hacia lo interior. Yo me atrevería, no sé si podría ser algo interesante, porque a mí se me vienen imágenes de ejemplos de iniciado es mucho decir, pero simplemente o de actividades o de procesos en los que cada uno está, o de personas que conoce e influyen de alguna manera en ti mismo, o en un grupo, o en un colectivo, en una sociedad, que intentáramos identificar hoy día a qué se puede referir con cada uno de los tipos de iniciados. Eh, no sé qué os parece, ¿no? Por ejemplo, para mí este primer grado de iniciación podría ser en el que estamos ahora mismo todos. Por poco que hagamos, aquel que se interesa por el conocimiento de algo más allá de lo cotidiano, de lo socialmente establecido y quiere o de lo impuesto por la familia o la religión, todo aquel está en este primer grado de la iniciación. Es decir, tiene que seguir cumpliendo con todo lo impuesto en este mundo, pero a la vez ya está con un pie puesto en el mundo, en otro mundo y aprovechando todo lo que realiza y todo lo que conoce en este mundo para ir descubriendo lo del otro. Eso sería lo que a mí me ha, me ha llamado por dentro y ahora vienen otros 7 grados que si os animáis puede ser a lo mejor interesante. Yo diría que este primer grado es más bien de aquella persona que ya es capaz de por lo menos vislumbrar que existe algo más allá de lo sensible, ¿no? Que existe algo más allá. Todavía no tiene no entrar en ello, pero
sabe que hay algo más allá de lo sensible, ¿no? Ujú. Muy bien, muy bien. Pues sí, resumidamente es así. Manuel y Paz, ¿queréis aportar algo o con lo que ya hemos dicho también se os define a vosotros y pasamos al siguiente? Quizá en algún momento en esta humanidad, la aparición de las religiones en general hayan sido como esta primera iniciación, el acercamiento hacia el viaje interior que cada ser humano tiene que hacer. Ujú, Entonces, supongo también que de acuerdo a cada lugar en el planeta, ¿no es cierto? De acuerdo a cada cultura, a la historia de cada pueblo, y la religión como tal que se profese en cada sitio, tiene mucho que ver con las costumbres de las personas en cada uno de esos lugares, eh, para poder traer de a poco del exterior al viaje interior. ujú. Ligado, obviamente, es una ligazón intrínseca con la cultura también, porque si no, me parece que sería una Ujú. ruptura muy grande y ahí es en donde el ser humano ofrecería resistencia. Pero entonces podríamos, por lo que hemos ido diciendo, podríamos decir por personalizar dónde podemos encontrar un iniciado de este primer nivel. Podríamos decir que lo podemos encontrar entre nosotros de una manera habitual, entre las personas que sea en la antroposofía o sea en cualquier otro aspecto de búsqueda de cualquier eh, disciplina. Podemos encontrarnos. Yo opino que sí. ¿Vosotros? Totalmente. Nadie tiene todo el conocimiento todo junto, al menos en este plano. Antonio, ¿tú te encuentras iniciados de este tipo incluso mirándote al espejo o no? Oye, aunque resulte presuntuoso decir eso, si queremos que atenernos a lo que estamos hablando, yo creo que estamos más allá todavía. Bien. Vamos por el segundo nivel. Manuel, Venga, tú. ánimo, ánimo, Manuel. Sí, totalmente. A ver, no lo veo presuntuoso, pero tampoco hay que pecar de falsa modestia, porque nosotros ya, el que más, el que menos, ha buscado, ha tenido sus noches oscuras, ha indagado, ha vuelto a mirar por otro sitio, le ha dado otra vuelta, ahora cómo aplico esto a mi vida, cómo salgo de este sitio en el que estoy, que no me hallo, cómo... Entonces, algún paso hemos dado. Y yo antes, cuando Paz invocaba el camino interior, yo estaba pensando, claro, esto es el camino del héroe, ¿no? Ahora que está tan, bueno, ahora, que lleva desde que Campbell sacó su obra y bueno, y antes, ¿no? De siempre, pero ahora se ve mucho por internet. Digo, es que es esto, digo, a ver cómo puedo o cómo podemos, o si hay en estos 7 pasos Ujú, relación, ¿no? A ver de qué manera. Bueno, me venía por ahí, entonces sí, yo creo que sí, que más ujú, el que menos, si no estamos en el primero o en el tercero, en ujú. el 1,5, no sé, por ahí andaremos, cada cual a su paso. Bueno, es más, se puede hacer estar en este primer nivel o de una manera consciente por un trabajo personal, porque te toca, o bien al final todos van a estar a base de golpes del destino. También se aprende de lo que hay más allá y a reeducar y a tener una vida anímica superior, que de eso se trata al final, aunque sea por el camino duro, de hacer daño y recibir golpes del destino y en vez de en una sola encarnación necesitar 4 para dar un pequeño paso, ¿no? Así que bueno, por eso también yo creo que merece la pena involucrarse si es que uno ha sido llamado a todo este conocimiento y no desfallecer en ello, ¿no? Venga, vamos al segundo, a ver, siguiente nivel. Y a ver dónde encontraríamos a un Steiner, por ejemplo. Vamos a estar atentos.
que este es bastante extenso el punto en el que de lo que, o sea, yo he recopilado de varios párrafos y lo he condensado. Eh, es decir, que ahora, cuando venga un poquito nada más del segundo grado, es porque no hay más, no hay más, no es porque yo me haya excedido en el recorte, ¿de acuerdo? Así nos dice que el iniciado de segunda grado, denominado el oculto, tiene capacidad plena para reconocer la vida oculta. También habría que diferenciarlo, que el del primer grado, ¿qué diferencia hay con el segundo? Porque hemos dicho que en el primero, ¿verdad? Empezamos a vislumbrar, estamos, gracias a las experiencias del mundo material, empezando a tomar contacto con el mundo superior, pero aquí nos dice que tiene capacidad plena para conocer la vida oculta. ¿Qué sería eso? Yo creo que Bueno, aquí, grado, quizás lo que podría diferenciar al otro grado, yo pienso que quizás tenga que ver con el haber empezado a trasladar ese sentimiento de que puede haber algo espiritual más allá de lo que es lo tangible, de lo sensorial, sí, ya a empezar a trabajar sobre ello, ¿no? O sea, es aquella persona que quizás a través de la meditación, a través de la oración, a través de algún tipo de ejercicio espiritual, ya tiene cierta vivencia interna de ella, ¿no? sí, 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 perfecto. Lo veo tal cual, sí. No hubiera yo sabido ponerle palabras, pero a lo que yo sentía por dentro se lo has puesto a la perfección. Mm. No sé qué os parece a vosotros, si estáis de acuerdo, podemos matizarlo un poco más o de forma distinta. Sería como, poniendo el ejemplo de nuestro camino, como aquel que de repente, bueno, nosotros, la mayoría de nosotros hemos tenido nuestros pasos previos de interesarnos, de estar un poco predestinados a esa búsqueda, pero hasta que no hemos llegado a la antroposofía y si de verdad hemos emprendido ese camino, así ejercitándonos, leyendo y demás, este sería como ese segundo nivel, ¿no? Estar ya en el ejemplo de nuestro propio camino de la antroposofía, en ese nivel de estar trabajando los ejercicios anímicos y de estar pendiente de desarrollar una vida anímica superior de forma consciente. Podría ser. Va a ver quién está en el 2. ¿Nos sentimos ahí en el 2 un poquito? ¿O hay que buscar un gurú por ahí, a uno que prácticamente vaya flotando en vez de andando? No, no. ¿Estamos en el 2 un poquito? ¿Sí o no? Bueno, lo que pasa es que vamos dando rebotes, ¿eh? Yo pego un rebote y después caigo de nuevo al uno y tengo para abajo y... Pero dice, tenemos plena capacidad para. Una cosa es tener la capacidad y otra es conseguir el objetivo. ¿Mm? Eso es. Las herramientas las tenemos. Nos han puesto en el sitio adecuado. Ahora, lo que tú dices, los rebotes es parte del proceso, pero podemos considerar que ahí estamos también, que no hay que ser un súper iniciado retirado del mundo para llegar a este nivel o tener un- una encarnación específica. No. Bueno, es que resulta difícil personalizar, ¿no? Pero Sí, sí, dejando aparte la falsa modestia y todo eso, pero sí, yo diría que esto corresponde a alguien que realmente se ha tomado ya el camino del, voy a decirlo así, utilizo la palabra discipulado de forma seria, ¿no? O sea, ya empieza a ser alguien con quien que empieza a vivenciar más allá de lo intelectual
todo eso, ¿no? Todo lo que significa emprender un camino espiritual, ¿no? Ujú. Pues venga, vamos a por el siguiente nivel. El tercer, el iniciado de tercer grado, bueno, sí, el luchador se dedica plenamente a transmitir lo que la vida oculta puede ofrecer. Esto ya es otro nivel, ¿eh? El iniciado de tercer grado, denominado el luchador, se dedica plenamente a transmitir lo que la vida oculta puede ofrecer. Bueno, en un tercer nivel puede haber grados y grados. Muchos de nosotros, personas corrientes y normales, que un poco nos sentimos identificados con un proceso de primero o segundo grado, bueno, pues también estamos cumpliendo lo que se nos dice en multitud de ocasiones a través de los textos de Rudolf Steiner. Todo el conocimiento al que tú tengas acceso no es para ti, es para entregarlo al mundo. Entonces, yo creo que desde la más mínima y modesta actitud en este sentido, ya puedes estar a un nivel mínimo realizando un poquito este nivel de iniciación. Esa conciencia creo yo que es lo esencial en este nivel. Esto que tengo la suerte de estar conociendo y estas cualidades que tengo la suerte de estar desarrollando, las pongo al servicio del mundo, no exclusivamente para mi propio conocimiento y mi propio beneficio. Yo para mí eso es un inicio de tercer nivel hasta pues, un Rudolf Steiner, que llegó para entregar de una manera absolutamente, pero, o cuantos otros divulgadores del conocimiento de forma seria, superior, han existido en nuestro entorno y a lo largo de la historia. Y eso sería un nivel 3 mm, superior. Así lo entiendo yo. No sé, a mí me sugiere también cuando se lee eso, claro que en el texto resumido que tú has hecho tampoco se desarrolla mucho, ¿no? Es normal, tampoco podríamos poner el texto ahí completo. Pero a mí me sugiere que debe de haber ya cierta facultad suprasensible, o sea, en el sentido de clarividente, ¿no? En ese grado ya, no debe de haber algo ya, un contacto con el mundo oculto de forma que no está meramente en el vislumbre, ni tampoco en el manejo intelectual, ni en la comprensión siquiera, sino en el de verdad acceder de alguna forma, ¿no? Y dentro, por supuesto, de esa facultad psíquica clarividente, hay una cantidad de grados importantes, ¿no? Pero yo para mí ya tiene que ver algo con eso, con el entrar ya en el mundo oculto, con tu capacidad de ver dentro de él, ¿no? Ujú. Y a lo mejor todos aquellos que han realizado cierta disciplina de forma seria, ¿no? Eh, y han hecho ejercicios espirituales a través de la meditación, de la concentración, como decía, quizás a lo mejor han tenido también atisbos de ese mundo, ¿no? Porque no se han llegado a desarrollar esas facultades, y a lo mejor la mayor parte de nosotros no puede hablar de que tiene una facultad psíquica clarividente desarrollada, que ha tenido el atisbo de ello, ¿no? Ujú. De alguna manera ya podemos decir algo veo allí también, ¿no? Muy bien, pues sí. Y Manuel o Paz, ¿os animáis a romper la balanza en favor de un lado o de otro? Porque ahí, fijaros, Antonio tiene un concepto más diferente al mío, cada uno, y de eso se trata. De, yo me he lanzado mucho en una polaridad, Antonio ahora mismo me está dando un contraste que me hace equilibrar mi posición, ¿no? Así que es verdad.
Pero yo quiero matizar un poco eso, José Luis. No es que sea algo contrapuesto, es algo quizá complementario. O sea, no tienen por qué estar uno o el otro, sino que Ujú, quizás estén ambos ahí interactuando, ¿no? ujú. Sí. En mi caso había pensado quizás que en este caso el iniciado de tercer grado em, me parece a mí, quizás sea una persona que obviamente una vez que descubre todo este mundo em, y obviamente se siente conmocionado, diciéndolo bien, ¿no? De buena forma, ante los cambios que se han suscitado en su propia vida, quiere obviamente no quedarse con todo eso para sí mismo, sino compartirlo. Pero puede ser que haya quizás una, algo que le determine que eh, cómo ir leyendo quizás el panorama o cómo ir leyendo a las personas que se acercan a la vida, a su vida, como para poder saber quiénes son aquellos interesados en acceder a este tipo de cosas, porque esta información está para todo el mundo. La única cuestión me parece que es cuando uno le abre la puerta a este tipo de cosas, ¿no? Pero el conocimiento está, simplemente es uno el que tiene que ir hacia eso, está frente a nuestras narices, pero hay todo un proceso también en donde uno se va sensibilizando hacia este tipo de cosas y va dándoles paso para que ingrese a la vida de uno. Entonces, en realidad sería más una pregunta que otra cosa. Em, pero lo que pienso es en esto. ¿Cabrá la posibilidad de que la persona que trabaja eh, con estos temas, que las lleva hacia todas las esferas de su vida, porque obviamente ya está totalmente involucrado en esto, y quiere acercar este conocimiento a terceros, no lo haga de manera deliberada, sino tratando de leer la respuesta de quienes se acercan y si esas personas están verdaderamente interesadas, acercarles este conocimiento. Porque quizás hayan otras que por ahí, sí, me interesa, pero en realidad todavía aún no están dispuestas a acercarse a esto. O sea, entiendo, Paz, que lo que quieres transmitir es que haya un compromiso con esa verdad, ¿no? Con ese camino interior, ¿no? ¿No? Pero quien ayuda o quien acerca, digamos, el conocimiento o este conocimiento, no es que no le dé importancia a quienes por ahí se acercan, escuchan y luego se retiran, sino que, no sé cómo explicarlo. Sí, mira, yo lo veo muy claro, Paz, contigo, porque además puede que eso es una de las tres normas o postulados de la iniciación que da Steiner al principio del libro de del conocimiento de los mundos superiores. Y dice que a nadie se le negará el conocimiento de la ciencia oculta o de los mundos superiores en este caso, eh, pero a nadie se le dará si no es merecedor de ella. Exactamente, Entonces ya porque hay todo un trabajo interior de la persona es un para poder postulado de llegar la a eso. iniciación. Claro.
Mejor sintetizado imposible. El que no me entera de lo último. Pisado. Mejor sintetizado imposible. Por Rudolf Steiner directamente. Sí, sí, sí. La primera es que toda persona que quiera acceder al conocimiento independientemente de cualquier condición o circunstancia podrá acceder a él. Y la segunda es esta. Bien, así que nos vamos en camino. Yo creo que, bueno, Manuel, tú como vamos a pasar a la siguiente, a ver si te animas. Y he puesto poquito, pero ya os digo, es que no viene más. Es que ha dado unos apuntes muy minúsculos porque se quería centrar en el iniciado de quinto grado, que es el que se le supone a Lázaro, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir al cuarto grado, que nos dice el iniciado de cuarto nivel, denominado el león, cultiva en sí mismo la vida oculta, realizando actos mágicos a los ojos del mundo. Pues yo aquí no tengo ni idea realmente. No sé si interpretarlo como eh, alguien a través de quien se expresa con una gracia especial, esa visión que tiene ya o esa conexión con lo espiritual, y está tan permeado que a través bueno, a través de su ser, tiene una gracia que las personas que hay alrededor pues sienten eso, ¿no? Y les llegan eso, como que vibra de una manera así alta, ¿no? Para que podamos entender, ¿no? Creo que es fácil, ¿no? No sé si se refiere a eso o si se refiere incluso más allá, ¿no? Que tiene capacidad de ver también en los otros, eh, pues eso, más allá de lo visible, ¿no? A lo mejor en un gesto o en cómo se expresa o en cómo hablan, en diferentes, no sé, expresiones del ser de la otra persona, él ya puede ver más allá de lo que es la superficie y ayudar. Y esa ayuda llega también como una especie de, como algo mágico, ¿no? Me dice, "Ostras, la persona me está ayudando, cómo está conociendo lo que, no sé si por ahí o es que estoy totalmente perdido y me estoy yendo por los cerros de Úbeda. No lo sé." Bueno, ahí queda, lo recogemos. O sea, escuchándote, Manuel, yo quizás diría que lo que has denominado o has descrito un poco sería eso que en antroposofía hablamos como el trabajo intuitivo, ¿no? O sea, como alguien que a través de la intuición es capaz de captar más allá de lo que se manifiesta de forma aparente, ¿no? O sea, diría que a lo mejor tiene que ver con eso. No sé si va por ahí lo que dices, ¿no? Sí, pero claro, esa intuición, ¿cómo llega esa persona a la intuición? Pues la intuición no llega, entiendo yo, simplemente porque sí, sino porque ya en su proceso de captación de la realidad y de su proceso de pensamiento, entiendo que sabe sí, al final es eso, a un modo intuitivo, a un nivel intuitivo, sabe lo que está pasando, no sabe cómo sabe, pero lo sabe, ¿no? Es eso que se dice. Pero yo pienso que ahí hay, no sé, yo ya no sé cómo expresarlo, pero Mm, que sabe cómo llega ahí mm. realmente, e incluso tendría la capacidad de a otra persona que haya llegado a ese nivel, pues decirle, mira, esto lo he visto por esto, por esto, por esto, por esto. Esto es lo que, esta conclusión me ha llegado por estas cosas, ¿no? Y que pues, tendría la capacidad de ponerlo en palabras y de manera muy sencilla además. Mm, No sé, no sé. Sí, lo Me que tú voy, me voy dices, por ahí. Manuel, yo lo veo también como un gradiente, este nivel, ¿no? Desde lo mínimo hasta lo máximo, ¿no? Que habría ya incluso ciertos gurús que hacen verdaderamente actos de materialización
de lo espiritual en lo físico, curaciones asombrosas, pero sin entrar en eso, también Rudolf Steiner nos dice que no porque estemos en un nivel inferior del proceso de iniciación, también lo dice en el conocimiento de los mundos superiores en su libro, también puede estar a la vez dando un paso en el segundo nivel, otro pasito en el tercero, otro pasito en el cuarto y llevarlo de manera simultánea. Yo en este veo, como tú dices, Manuel, hay gente que cuando entra en una situación de estudio, de autorrealización, de elevar sus cualidades anímicas a un nivel más de comprensión, de silencio interior, de meditación, como decía Antonio, todo eso colabora a que luego tú tienes una capacidad de actuar en el mundo y en los demás mm, diferente, percibir y pacificar a los demás y a través de la escucha provocar algo, mm, coger una mano y entregar el amor necesario para que esa persona sienta una seguridad que le hacía falta, imponer las manos, llegando al Reiki, ¿no? Y al ser consciente por haber estado ya en este nivel de la fuerza curativa y de la fuerza revitalizadora, pues ser capaz de entregar esa energía, ese Reiki y ser canal de ello, ahí subiendo de nivel, ¿no? Entonces, yo lo veo como ahí, como que ya lo conoces, ya te manejas, pero es que además puedes pasarlo a la acción, traerlo de allí aquí. Y hasta ahora estábamos utilizándolo de aquí para llegar a conocerlo de allí. Sí, tiene que ver, yo lo veo así también, José Luis, tiene que ver con eso precisamente, con la capacidad de hacer descender eso, ¿no? De hacer el mundo superior, traer algo y de alguna manera darle cuerpo, darle expresión en el mundo de lo material, ¿no? Hacer realidad a través de la voluntad del ser humano eh, lo que los dioses quieren materializar en el mundo. Y hay muchas formas de hacer eso, ¿eh? O sea, se nos ocurre a lo mejor una imposición de manos, y en cierta manera lo es, en cierta manera lo es. Pero también hay, no sé, la persona que a través de una intuición o de un acto, voy a decir, no sé, un mágico quizá, es capaz de traer algo al mundo y fundamentar un impulso en otras personas, ¿no? O sea, iniciar una corriente en otras personas, ¿no? Esa es parte también de ese momento de descenso de algo que está arriba, que de alguna manera se está expresando y que utiliza los vehículos, ¿no? Y ese cuarto grado es meramente un vehículo hacia la material, ¿no? Convertirte en vehículo del mundo superior, de las voluntades divinas. Y no hay que ser un, un elegido para eso. Desde la persona más sencilla también puede estar haciendo de puente entre el mundo espiritual y el mundo material cuando se elevan sus, su alma a tal grado que recoge las intuiciones y las entrega a través de su voluntad. La paz. A mí me vino a la mente el caso de una señora que se llamaba Bárbara Guerrero, se la conocía como Pachita, que fue una chamana mexicana muy estudiada por Jacobo Grinberg, y esta mujer decía que cuando ella operaba, porque operaba con un cuchillo de campo, uno diría en condiciones insalubres, pero según Jacobo Grinberg y según otras personas, materializaba órganos y sacaba los órganos enfermos de la persona que operaba y materializaba un órgano sano y lo introducía en el cuerpo de la persona afectada. Entonces ella decía que cuando estaba en esa situación, ella hacía una breve meditación
entraba en trance y se le aparecía un ser que se hacía llamar Cuauhtémoc. Y era él quien, por intermedio de ella, realizaba todas estas operaciones. Y era una mujer sencilla, de campo, prácticamente sin instrucción, eh, y muchísima gente iba a visitarla. Me hace pensar en este tipo de personas, ¿no? O como por ejemplo, hay un santo que se me fue el nombre, creo que se llama San Pantaleón, algo así, que también era, era un cura y hacía imposición de manos. Eh, y era un cura que vivía, digamos, en una población terriblemente humilde, la gente con muy pocos recursos, y sin embargo él recibía a todo el mundo. O sea que me parece que tiene que haber en esa persona, más allá de que no opere ella misma la situación, sino que operen otras entidades superiores, pero esa persona, ese ser, tiene que tener un nivel, eh, no sé si decirlo como más elevado, de alguna manera, como para poder recibir esa frecuencia y que esa frecuencia opere a través de sí, ¿no? Me Ujú. parece. O sea, yo creo que más bien estás definiendo lo que sería un canal, ¿verdad? Claro, exactamente. Que yo considero que es psíquica de prestarse al servicio del espíritu como un canal, ¿no? Y hay personas que, a través de esa canalización han escrito grandes obras de la literatura esotérica. Ella, por ejemplo, se manifestaba en ese aspecto más humilde, que era el de operar en la montaña, ¿no? Pero creo que realmente es una facultad que está en una perdón, conexión directa con lo que sería lo oculto, ¿no? Bien, si queréis pasamos, yo las tres siguientes las cogería juntas para diferenciar. El iniciado de quinto grado se extiende un poquitín más porque luego lo va a trabajar porque considera, como os he dicho, como sabéis, si lo habéis leído a Lázaro en este nivel de iniciación, pero de Lázaro, por apuntarlo aquí, dice que no, que no estaba en un nivel de iniciación, a pesar de estar en un quinto grado, suficiente para reconocer al Cristo. Y que es el Cristo el que lo reconoce a él, a través de lo que le dice Cristo a él, entonces él sí puede desde ese quinto grado reconocerlo. Lo que dice Rudolf Steiner de este quinto grado es el iniciado que, que ha sacrificado su personalidad hasta el punto de acoger en ella el alma del pueblo. Se le daba el nombre de ese pueblo. Y después, por poder trabajarlo juntos para ver dónde habría que llegar, para haber reconocido al Cristo, por ejemplo, está el sexto grado del que dice que solo es el héroe solar y el séptimo grado que solo dice que es el grado del Padre. Si queréis, puedo aprovechar y leer un poquito más, porque como nos centramos ya en ese quinto nivel del que va a hablar, entonces no era Natanael, vale. No, es Natanael del que habla, no de Lázaro como iniciado de quinto grado. Perdón por haberlo mezclado. Nos dice Natanael es uno de los primeros discípulos, pero no es el iniciado capaz de reconocer al Cristo. El Cristo reconoce a Natanael, como iniciado, claro, y le dice, he aquí un verdadero israelita, reconociéndolo como iniciado del quinto nivel
y dándole el nombre del pueblo. El Cristo Jesús también dijo a Natanael: si aprendéis a conocer al Hijo del Hombre, conoceréis que de las esferas celestes ascienden y descienden en el hombre las fuerzas espirituales. Y esto solo se llegará a conocer después, por el impulso que el Cristo dio a la tierra. Alcanzaremos el conocimiento de que las entidades y potencias espirituales que obran sobre el cuerpo físico habitan las esferas celestes superiores en el Devacán superior, y las potencias que obran sobre el cuerpo etéreo habitan las esferas celestes inferiores, sabiendo que durante la noche, abandonados a su propia suerte por el cuerpo astral y el yo, entidades y fuerzas divinos espirituales fluyen en nuestro cuerpo físico y etéreo. El hombre, antes de la aparición del Cristo, no era capaz de reconocer la verdadera luz, el pleroma de la plenitud de la divinidad de los Elohim, irradiando en los cuerpos físicos y etéreos durante el sueño. Quizás aquí lo apunto ahora para discutirlo luego, puede estar la diferencia del quinto o en el sexto nivel. En el sexto se era capaz de reconocer esas fuentes de vida divina que entran en el ser humano. Y por tanto reconocer al Cristo, que es un ser solar, pero no en el quinto. Entonces, acaba diciendo Rudolf Steiner en esta parte que la misión del Cristo consiste en dar al hombre pleno poder sobre el yo. La relación entre los hombres deberá basarse en el amor que emana del fondo del ser libre. Por el principio del Cristo se introducirá el amor como misión de la tierra, amor que se elevará sobre lo material y ascenderá a lo espiritual. El amor partió de su forma inferior, ligada a la sensualidad, pero el Cristo vino para espiritualizar el amor y para desligarlo de los lazos que lo atan al parentesco sanguíneo y dar el impulso que conduce al amor espiritual. Y a lo mejor aquí puede estar, lo apunto ahí para discutirlo si queréis, ese séptimo iniciado, que es el que llega a un nivel de amor tal que reconoce, que llega al amor universal, reconociendo al Padre en ese amor y el resto de la existencia y de los seres del universo como parte de ese Padre, ¿no? Como nos dice en el séptimo grado del Padre, que es lo único que dice. Reconocer al Hijo quizás, reconocer al ser solar y reconocer a su Padre, de donde procede. No sé, he querido leer hasta el final por si pudiera haber claves para estas mínimas, no ya ni descripciones, sino simplemente definiciones a nivel de nombre de los dos últimos niveles. Os lo dejo todo para vosotros. Yo para mí, la definición o la clasificación del quinto grado tiene que ver con aquello que es un hombre que ha llegado ya eso que llamamos sacrificio pleno, ¿no? O sacrificio mayor, en el sentido de que ya ha trascendido su yo inferior absolutamente y todos sus seres están dentro del servicio de un yo superior, ¿no? De alguna forma, esa es una persona que vive en el yo superior y para el yo superior, ¿no? Y ahí, claro, él expresa diciendo, ese hombre es el alma del grupo, ¿no? Y el alma del grupo es una persona que se ha desprendido absolutamente de su cualidad egoica y está al servicio, no solamente desde el punto de vista social,
sino que es capaz de ser, como decíamos antes, un instrumento del espíritu dentro de su pueblo, ¿no? Esto es por el quinto, ya seguiremos avanzando. A mí me venía a la mente mientras mencionaban el quinto iniciado, por ejemplo, un Mahatma Gandhi, cuando justamente, digamos, no pierde su identidad, pero entiende que él no puede ser si los demás no son. Sí, y esos seres, que yo creo que el ejemplo que has puesto, al menos en ese punto, Gandhi sí que corresponde conquistar eso. Pero esos seres vienen también a entregar un impulso a su pueblo. Vienen a hacer algo nuevo, a traer algo nuevo, verdadero, en el sentido de verdadero, a ese pueblo. En realidad, en ese sentido, podemos decir que son unos promotores, impulsadores de la verdad dentro de ese pueblo, ¿no? Vale. Y, El y quinto que, y el sexto ya no sabría exacto. cómo definirlo. Hasta ahí llegué. Bueno, eso Manuel estaba preparado justo para este momento, ¿verdad? No precisamente, pero no, yo estoy de acuerdo, ¿no? Con lo que comentan Antonio y Pan, ¿no? Em, y el salto ya al... Es que no sé, yo aquí me lío un poco con la línea entre cuando ya es el último se supone que es el Atman, ¿no? Cuando ya se trasciende toda dualidad, sujeto-objeto, y eres uno con el uno, ¿no? ¿Eso es el Atman o hay un paso previo que es el Sol, que es el Hijo? Es que yo ahí no sé, no sé cómo, no sé en qué sitio ubicarlo, exactamente dónde, ¿no? El Hijo y el Padre. Cuando también Jesús habla de el Hijo, yo soy uno, porque el Padre habla a través de mí, soy yo el que habla, entonces con lo que leíamos también antes de iniciar, ¿no? En el Evangelio. No sé dónde ubicar eso exactamente, sé que anda por ahí, pero no lo tengo claro. Entonces, bueno, no sé si tenéis vosotros algo que añadir para clarificarme un poco. Ujú. Estoy con una manzanita. Pero sí está muy bien quizá enlazar esos últimos niveles con los niveles del yo espiritual, espíritu de vida y hombre espíritu, ¿no? Quizás. Buddy, no, sí, con el Buddy. eh, Buddy, Atma sería el hombre espíritu, Buddy es el yo espiritual, y el de en medio que no me sale ahora su denominación sánscrita. No sé si me podéis ayudar. El espíritu de vida, pero yo no caigo tampoco el Mm. nombre. Te has liado, José Luis. ¿Me he liado? O venga, deslígame. No, no, no. Lo digo en el sentido que nos hemos metido ahí en una línea sánscrita que Ya, puede... ya. Sí.
Eh, Bueno, sí, quizás vaya un poco, bueno, yo creo que cuando habla en el sexto grado del camino del héroe, ¿no? Del héroe solar, ¿no? mm, Para mí claramente tiene que ver con la conexión con el ser crístico, ¿no? Que es el espíritu regente del sol, ¿no? Y tiene que ver con ello, con el camino quizás también de los arcángeles, ¿no? O sea, estamos hablando de jerarquías superiores, ¿no? O sea, ya estamos hablando de una elevación dentro del mundo espiritual que está dentro ya de impulsos mayores para la humanidad, ¿no? Yo entiendo que está ahí, dentro de eso que está volcado en el hacer hacia la humanidad, ¿no? Y el séptimo grado ya sería, bueno, una elevación tal que es el punto de unión de todas las cosas, ¿no? O sea, el punto en el que ya estamos dentro de la unicidad, de aquello que nos lleva al Padre y que más allá, todo, ahí todos convergemos, ¿no? Lo digo como un apunte previo por si podemos quizás hablar de eso. Lo que pasa es que hablar en eso, a esos niveles, me parece que ya las palabras se quedan cortas, ¿no? sí. Mira, el que nos faltaba ahí en medio es el Manas, Exacto. Sí, Buddy, el Manas y el Atma. sí. Por lo menos que quede ahí, lo busco en internet, no es que me haya venido de repente la iluminación. Woody My Manas. Sí, exactamente. No recordaba yo tampoco, ¿no? Buddy, Atma y Manas, sí. Mm. Manas como espíritu de vida. Tendría que mirarlo. Lo hemos Bueno, trabajado hace poco aquí en la correspondencia según Rudolf Steiner con los cuerpos espirituales. Pero el Buddy sí, estoy seguro que es el yo espiritual, pero entre el Manas y el Atma no recuerdo como para asegurarlo cuál se refiere al espíritu de vida y el hombre espíritu. Pero bueno, podemos dejar ahí. Y bueno, nos podemos sentir satisfechos, yo creo, ¿no? No sé, del resto de la conferencia, y ese colofón final, ¿no? De llegar al amor y a la libertad tan bonito, y al final, pues un poco, por eso, por eso la cuestión que a mí me ha salido es cuál es el objetivo final, que sería ese, el amor y la libertad, y el papel de los distintos grados de la iniciación cristiana, porque aunque esto forma parte de la iniciación, que en ese proceso de transformación de la antigua a la nueva, pero forma parte ya también de lo que estaban viviendo esos primeros cristianos en su capacidad de reconocer y vivir el hecho de Cristo en aquella época y luego transformándose todos esos pasos en lo que han sido, en lo que fue el cristianismo que en aquella época era más parecido a este cristianismo esotérico que ahora buscamos conscientemente, que lo que entre medias se ha desarrollado como corrientes religiosas tanto del catolicismo como del protestantismo. ¿No creéis? La siguiente cuestión, y ya si hilamos, la cual la he bautizado precisamente como bautismo de agua o bautismo de fuego, que corresponde a nuestra época, que es al final como el colofón de la contestación, ¿no? Que nos da Rudolf Steiner, pasando por un sinfín de ejemplos también, basándose en las bodas de Canaán, si nos dice Rudolf Steiner que las bodas de Caná
Ahí me falta una A, creo, ¿verdad? No, pero es correcto, en castellano es correcto decir Caná, así, con la tilde en la A final. Vale. Mm. Las bodas de Caná son en Galilea, no en Jerusalén. ¿Por qué? Justo donde la gente se casa en forma independiente del parentesco sanguíneo y no donde únicamente se contrae matrimonio dentro de la consanguinidad. A los sucesos evolutivos espirituales del mundo siempre le corresponden paralelamente hechos materiales, hecho que contrasta con que dentro del pueblo del Antiguo Testamento imperaba el pertenecer al alma grupal como base del yo individual dentro del yo de la comunidad. En el desarrollo humano es indispensable que el cuerpo físico sea instrumento apropiado para los hechos terrenales. Cuando el cuerpo astral llegó a la madurez, fue necesario que el cuerpo físico estuviera preparado para ser instrumento del yo soy, de la conciencia del yo. Lo que por su poderoso impulso espiritual, el Cristo dio espiritualmente, debió también prepararse lentamente por medio de otros impulsos. Yahvé infundió al cuerpo astral el yo del alma grupal a fin de preparar su madurez para acoger, con el tiempo, el plenamente independiente yo soy. Pero para que el hombre acogiera este yo soy, era imprescindible que también su cuerpo físico se convirtiera en instrumento apropiado para albergarlo. Noé, que fue el fundador de la humanidad posatlante y el que introdujo el alcohol como bebida, en el tiempo posatlante también fue relevante el culto relacionado con el vino que se rinde a Dionisio. El alcohol produce el efecto de cortar el lazo del hombre con el mundo espiritual en el que él antes se hallaba. En la misma época en la que el alcohol había sumergido a la humanidad en el más hondo egoísmo, también surgió la suprema fuerza que da al hombre el más fuerte impulso para volver a encontrar la unión con lo espiritual como un todo. Por un lado, el hombre debió descender a lo más profundo con el fin de hacerse independiente. Por otro lado, debió surgir el impulso para volver a un todo. A través de un culto dionisíaco del vino, debió decir cómo se debió mostrar cómo la humanidad debe elevarse a la divinidad. Así que él se dirige al pueblo se dirige al pueblo que ya había cortado el lazo de consanguinidad y a la boda donde se tomaba vino y el alcohol propicia el ego. El Cristo Jesús hace ver que obra de acuerdo con su misión en una nueva era, la era del amor que debe unir al hombre como ser libre con la divinidad, igual que anteriormente un forzoso impulso interior del alma grupal le había incorporado lo divino. A los que debían acordarse de la antigua unión con lo divino, se les bautizaba con agua. Así también bautizó Juan el Bautista para hacer recordar al hombre el lazo con Dios. El Cristo Jesús debió bautizar de un modo distinto, no poner la mirada en el pasado, sino en el porvenir mediante el desarrollo de lo espiritual en el interior del hombre. Lo espiritual del hombre debió relacionarse con la divinidad por acción del Espíritu Santo. Existen verdades absolutas que deben darse a la humanidad en la época y forma apropiadas para ellas. La antroposofía es la forma apropiada para el hombre de nuestro tiempo. En encarnaciones del futuro, la verdad se expresará de una manera totalmente distinta. Es que es muy variada esta conferencia.
te va poniendo, es que podría haber hecho de esta como cuatro por cambios de tema que luego no están muy relacionados entre sí, muchas más cuestiones, pero bueno, va navegando en torno a lo que acontece en una nueva era en la que apareció el Cristo para dar el impulso a la humanidad y el impulso correcto para hacer el trabajo que corresponde a la evolución. Pueblos que rompen con la tradición de la sangre en cuanto a continuar la estirpe. Mm, Bebida siempre se dice, ¿no? Que en el arca de Noé fermentó la cebada, la lluvia llenó los toneles de agua y bueno, y bueno, llega hasta nuestros días una bebidita que ahora aquí en Andalucía con el calor pues te da media vida, la verdad. Pero, pero que por otro lado te aturde una barbaridad. Entonces, yo no concibo, a ver, yo para mí, todas las bebidas alcohólicas, todas las drogas en general, la sustancia sustituye a tu yo, y siendo el yo la sangre, siendo el yo estar expresado en la sangre como vehículo físico, ¿cómo podríamos entender que el alcohol, siendo una sustancia que anula tu propio yo, mm, no sé si me podéis ayudar en esta ocasión? Él habla, y eso sí es importante contextualizarlo, ¿no? Porque si bien dice que el hombre actual ya no tiene sentido para el hombre actual tomar alcohol, para que el hombre de aquel tiempo sí que tenía sentido tomar alcohol, porque el hombre de aquel tiempo todavía no había descendido totalmente a la materialidad. Ujú, Y aunque esos hombres todavía tenían un pequeño atisbo de aquello que era la antigua clarividencia la conexión con lo espiritual, ellos ya habían estado en un momento en el que sus almas estaban de alguna manera ya muy asentadas, incluso habla, ¿no? Diciendo que estaban ya en un estado de degradación incluso dentro de lo que sería el espíritu, ¿no? En la época greco-romana se habla de que mejor ser un mendigo en la tierra que un rey en el mundo de las sombras, ¿no? En el mundo celestial, ¿no? O sea, era la vivencia que ellos tenían, ¿no? Ellos ya estaban, sus almas estaban agotadas para el mundo espiritual. De alguna forma ellos tenían todavía que caer un pasito más y eso se conseguía con la inyección del vino, que era el símbolo de la vid, porque es la que emana de las fuerzas de la tierra, de la profundidad, de alguna manera, es una sustancia que emana de la tierra. Y el efecto del alcohol conseguía que esas personas cayeran a un punto en el que era necesario para que a partir de ahí la autosuficiencia, ese sentimiento de autosuficiencia, llegara plenamente, ¿no? Era como la desvinculación total del alma grupal hacia el alma individual. Era, por decirlo así, una sustancia necesaria para tocar fondo. ujú. Ese es Muy, el papel del alcohol dentro de la humanidad, ¿no? Y claro, el hombre ahora, supongamos que en algún momento nosotros, no, cuando se habla de eso, nos cuesta entender, porque si miramos alrededor, vemos que no hemos salido de de lo más profundo, ¿no? Pero según Husserl, según la antroposofía, ese hombre actual ya está en un momento en el que el alcohol no tiene sentido para él, porque ya no necesita estar en ese escalón inferior, sino que está, de alguna manera, dando esos primeros pasitos, ascendiendo en esa primera escala, ¿no? ujú. Bien, está muy, muy
Muy coherentemente expresado, Antonio, muchas gracias. Y ahí queda, yo creo que esto es una reflexión personal también de cada uno. Es algo también sorpresivo que se introduzca el tema del alcohol en una conferencia así de repente de Steiner sobre el Evangelio de San Juan. Pero bueno, eh, forma parte de todo el movimiento interior que te provocan sus exposiciones. Así que bienvenido. Disculpa, papá, que veo que tienes la mano alzada, pero es que viene a colación con lo que dice José Luis, ¿no? Sí, es que él habla de que en aquel momento el Cristo, en ese primer signo, que este año dice es importante, bueno, él cree que es como más apropiado, en vez de llamarle milagro, llamar como su primer signo de divinidad, ¿no? Y él habla de que las bodas de Caná fueron el primer signo de divinidad del Cristo, ¿no? Así lo expresa el Evangelio de Juan. Eh, claro, en aquel momento el Cristo tenía que hablar en el código de las personas de aquel momento. De ahí que él decida convertir el agua en vino. Porque las personas de aquel momento todavía necesitaban dar un pasito en el escalón inferior. No era dañino en el sentido, si lo interpretamos desde nuestra visión actual, eso puede considerarse como, bueno, ¿y cómo que el Cristo nos hace bajar un escalón? ¿Sabes? Esa es nuestra visión actual, pero para la humanidad de aquel momento, en el contexto en el que el Cristo veía aquello, veía que todavía necesitaban el vino, porque el vino en aquel momento no era un elemento dañino, sino un elemento necesario. Estaba pensando algo, que la verdad es que es muy osado, pero se me estaba ocurriendo un título diferente. Tú a lo mejor no lo entiendes porque estás muy lejos, pero aquí un título diferente a la cuestión. Porque fíjate, ¿qué es lo que se pretende con ese primer hecho de la divinidad, las bodas de Canaá? Para el autopercibirse, el yo, de manera independiente, es decir, uno consigo mismo, uno solo, y encima el alcohol como vehículo de un estado en el que te separa de algo, en este caso el resto, el grupo, la estirpe, el pueblo, para llegar a tu casa, al mundo espiritual de nuevo, ¿no? Entonces, esto es verdaderamente una frase que se me ocurre que no sonará porque es una perversión ideológica muy de moda en nuestra, en nuestra sociedad, pero que sola y borracha quiero llegar a casa. Eso tú no lo entiendes, Paz, pero aquí hay está esa frase como algo terrible, terrorífico, para decir algo totalmente diferente en un sentido opuesto, pero que es de directa aplicación. Es decir, yo solo, con mi propio yo, y con el Esa, alcohol, a través del alcohol como vehículo, me quiero separar del y bueno, llegar. tiene un sentido esas palabras, aunque es un juego de palabras, pero tiene sentido. ¿Se ve? Hoy Sí, la sí. gente diría repunte de alas, ¿no? O algo así. Sí, sí. Pues mira, voy a cambiar el título de la cuestión de trabajo y seguro que se hace viral en YouTube. Yo con Cristo, bueno, sola, pero con Cristo, Bueno, bueno, a mí me venían dos cosas a la mente. La primera era eh, pensándolo obviamente de cuando uno ingiere alcohol. Eh, yo pensaba en esto cuando era más joven, porque la verdad es que ahora no lo hago, hace ya bastante que no lo hago, pero cuando era más joven, eh, cuando salía con mi compañero y con mis amigos, que tomábamos quizás unas copas, qué sé yo, eh, a mí nunca me gustó estar borracha, porque siempre me dio, por ejemplo, miedo de perder el control de mí misma. Por supuesto que lo he estado, como la gran mayoría de la gente,
pero muy pocas veces y no fueron experiencias para nada placenteras. Pero una cosa que siempre me ocurrió, que supongo que es algo que le debe pasar a todo el mundo, cuando uno ingiere alcohol, no una copita, sino cuando ya empieza a pasar a la segunda, ¿no es cierto? Es esa percepción como si hubiera algo que se desprende de uno mismo y como que flota en comparación al cuerpo físico, que supongo que debe ser el astral que está como entre dos planos, ni de un lado ni del otro, ¿no? Eso por un lado. Como segundo punto, y a colación de lo que Antonio estuvo mencionando, también estaba pensando que tanto el alcohol como ciertas plantas, o bueno, que después se sintetizaron, de esas plantas se sintetizaron drogas, digamos, cómo se usaron siempre en todos los actos religiosos Mm. para poder generar un estado alterado de conciencia y poder tener una conexión, ¿no es cierto? Eh, digamos, más próxima, si se quiere, con el mundo espiritual. Entonces, me pareció que justamente, como decía Antonio, en esa época Jesús tenía que comunicarse con las personas a la forma de esas personas. Y quizás utilizar este tipo de bebida como para generar una alteración de la conciencia. Lo que pasa es que también me parece que hay un límite muy delgado, cuando una persona bebe alcohol por una cuestión relativa a la espiritualidad o como para generar un clima de alteración de conciencia para poder proceder, ¿no es cierto?, en sus prácticas, y otra cosa es cuando ya eh, ocurre de forma desmedida, esté uno solo o esté con otras personas, porque también ese límite produce, cuando se traspasa ese límite, produce en las personas, como bien sabemos todos, una desinhibición total, ¿no es cierto? Cuando uno ya empieza a perder el control sobre sí mismo. Entonces, de hecho, creo que en la medida en que el ser humano va avanzando espiritualmente, empieza ya a dejar de prescindir de estas sustancias. ¿Por qué? Porque puede lograr esos estados alterados de conciencia por medio de la meditación, por medio de la respiración, eh, porque también hay otras herramientas, que no quiere decir que no hayan existido antes, pero estaban más ocultas hacia el común de la población. Eh, entonces, es como que esta parte me resultó media extraña, porque, a ver, no sé cómo expresarlo, pero como diciendo, si el beber alcohol, en este caso, produce una alteración de la persona para que pueda existir, ¿no es cierto?, ese semidesprendimiento del astral y uno pueda percibir el otro mundo, pero también al traspasar ese límite hay un relajo total y una desinhibición total que permite que ingresen otras fuerzas o se acerquen otras fuerzas de las cuales uno podría hacer cosas con las que no está de acuerdo después. No sé si me expliqué.
Eh, entonces es como que el límite es muy finito, muy delgadito. Y ahí creo que la persona que está en esa situación tiene que tener un cierto grado de control sobre sí misma como para no pasarse para el otro lado. Efectivamente, yo veo que hay una línea muy frágil entre eso, ¿no? Creo que no es muy frágil, depende ahí del momento en el que está cada uno, eso podrá gestionarlo o no, ¿no? En función de si me encuentro centrado, me encuentro fuerte. A lo mejor esa sustancia puede crear un estado de conciencia alterado en mí y yo puedo manejar medianamente eso, ¿no? Yo en mi vivencia del alcohol, que bueno, como bien dice, todos tenemos nuestra experiencia con ello. Yo no puedo decir que tenga una vida problemática con ello, pero sí que he tenido un abuso de ello. Y actualmente siento que una pizca de alcohol, por una pizca de alcohol que hay, eso contribuye a un malestar espiritual. Eso es mi vivencia actual del asunto. Ahora, me he emborrachado infinidad de veces. Y es verdad que la sensación es bastante aplastante, ¿no? De fondo, ¿no? No hablo ya solamente en el aspecto físico, sino en el aspecto moral, no sé cómo decirlo, casi podría decir espiritual también, ¿no? Esa es mi evidencia, ¿no? ¿Tuvo un sentido en aquel momento? Bueno, seguramente sí, solamente desde el punto de vista de la socialización, ¿no? Pero eso hace mal a la humanidad en el estado actual. Yo lo vivencio en mi cuerpo. Mira que yo soy un apasionado del vino, del mundo del vino. Estuve a punto de dedicarme casi que profesionalmente a ello. He gestionado un bar de copas, o sea que imagínate que tengo experiencia en ese mundillo, cuando era muy joven, ¿no? Pero entiendo que eso hace mal a la gente. Lo veo y me es mucho más perceptible cuando lo veo como espectador. Cuando lo veo en el mundo de la noche, uno ve cómo eso nos hace descender profundamente, ¿no? Ahora bien, yo quiero hacer otra matización con respecto a lo que se habla de las bodas de Caná, ¿no? En las bodas de Caná, el mismo Jesús dice a María, ¿no? Que es su madre quien le pide que convierta el agua en vino, ¿no? El mismo Jesús le dice, mira, este es el camino actual. Esta sustancia tiene sentido en este mundo actual, en el mundo presente. Pero en el mundo, en mi camino, en el mundo del futuro, ese no es un camino aceptable, ¿no? Él mismo lo dice, ese no es mi camino, no es el camino del Cristo. No, no, él nunca se denomina Cristo como tal, ¿no? Pero él sabe que lo que él viene a traer al mundo, ese camino ya no es válido. Aunque en aquel momento reconoce que aquello puede tener un sentido más allí, ¿no? Pero lo dice, lo hago por el momento actual, pero no lo hago para el futuro, porque en el futuro esto ya no vale, ¿no? Bueno, también volviendo al tema que acabas de decir, de cómo las otras sustancias, además del alcohol, no pueden crear una fragilidad y abrir de alguna manera las puertas a que otras entidades puedan tomar eh, su, el control, el poder del ser. Yo entiendo que eso, y lo veo, ¿eh? O sea, cuando uno lo observa, lo intuye, lo percibe, ¿no? Percibe que realmente en ese abrirse a otra sustancia, ahí hay un momento muy peligroso. Y la persona que no es capaz de gestionar eso, realmente en ese estado alterado de conciencia llega a exponerse de forma peligrosa. Bueno, pues muy bien, yo creo que hemos hecho un buen trabajo, pero que los que nos vean luego en diferido lo consideren igualmente. Nosotros, por lo menos, yo, eh, a mí me ha encantado estar aquí y haber compartido esta conferencia que en principio no me había parecido de las más espectaculares, pero sí que nos ha dado para 2 horas y para más, ¿no? No quiero cortar, pero bueno, son las 10, lo que vosotros digáis. Hay un trocito que nos ha faltado, que yo incluso no tenía hecha la cuestión, ahí creo que sale otra pequeña cuestión o un final de esta, no lo sé. Podemos ponerla como preámbulo para el próximo encuentro y además de trabajar la siguiente, la quinta.
la sexta ya, ¿no? Sí. Así que no sé si que no se os quede nada en el tintero, como se dice. No se os quede nada ahí. No quiero cortaros. ¿Queréis decir algo más o nos despedimos ya con alguna lectura? Que podría ser, por no prolongarlo, con el cuarto verso de la piedra de fundación que es tan apropiado en estas lecturas. ¿Mm? ¿Algo más, amigos? Y muchas gracias, ¿eh? Porque de verdad, mm, se nota en tantas ocasiones que lo que hacemos, lo que decimos, tiene una conexión mm, lo vamos a llamar superior, eh, que parece algo pretencioso, ¿no? Pero que realmente hacemos ese esfuerzo de conectarnos y entregar algo que quiero comunicar desde mi alma, pero no porque me quiera lucir o quiera que mis palabras sean bonitas, sino se nota tanto en este grupo que lo que quiero decir cuando sale bonito y bien dicho es porque hay una inspiración en entregarlo a los demás, que creo que esa es una de las cualidades más bonitas de cuando sale una sesión fructífera. Pero para haber sido 4 no está mal, ¿no? Hemos expresado, hemos llegado al final, hemos salido indemnes casi y bueno, Pues sí, pues sí. Que no es lo mismo llenar todo el espacio 4 personas que llenar las 10. claro. Pero bien, ha hecho llevadero. Bueno, pues en la transición de los tiempos, venga, a ver si no la sabemos de memoria, no la vamos a poner. En la transición, venga, la vamos repitiendo, yo puede que me equivoque, ¿eh? En la transición de los tiempos penetró la luz del espíritu de los mundos en la corriente del ser terrenal. Las perdieron las tinieblas. Ah, no sé, me quedo atascado. Sí, yo también. En la transición de los tiempos penetró la luz del espíritu de los mundos en la corriente del ser terrenal. Su dominio perdieron las tinieblas de la noche. Luz La, lu- clara. la luz clara como el día penetró en las almas de los hombres. Luz que calienta el corazón. A mí me gusta decir de los humildes pastores, ¿no? No de los pobres. Luz que ilumina la frente de los sabios reyes. Luz, Luz divina, sol. Cristo Sol. Ilumina nuestros corazones para que sea cierto lo que de corazón fundamos, ¿no? Ilumina nuestro luz divina, Cristo Sol, calienta nuestros corazones, ilumina nuestras frentes, Ujú. que para bien sea lo que fundamos, lo que hacemos, ¿no? Desde la voluntad, para bien sea lo que fundamos desde el corazón y lo que certeramente Queremos conducir. queremos conducir desde nuestro pensar. Esto nos ha quedado así muy, muy interrumpido. Y sí. El único objeto de saberse un poquito los versos de memoria, o alguno de ellos, yo solo me sé este, no quiero presumir de más, estoy en ello, no es necesario, Rudolf Steiner nunca dijo que se aprendieran de memoria, pero te permite en cualquier momento y lugar relajarte y darle una vuelta meditativa, ¿no? Al verso y empezar a navegar en él sin la necesidad de dónde está, el papel, el PDF. Es lo único que sí que es bonito aprendérselo de memoria solo por eso. No, sí, tiene todo el sentido, ¿eh? Hay una gran sustancia en ello. Y en muchas ocasiones
adviene eso, ¿no? Cuando alguien encuentra un momento en el que dice, wow, esto es lo que expresaba la piedra fundacional, la piedra fundamental en esa parte del verso, ¿no? Uno lo puede identificar, o sea que la piedra de fundación contiene una sustancia Mm, tremenda. O sea, ahí está incluido, pues, yo diría que el recorrido espiritual de la humanidad, ¿no? todo, todo. Pero Steiner decía que toda la antroposofía estaba contenida en esos primeros tres, luego cuatro. Porque Ujú. estaría bien recitarlo. Yo no me sé el primer verso, quedamos que no lo íbamos a aprender. Incluso lo grabé y me quedé ahí, ¿eh? Porque además coincidió, eso fue lo último que hice en aquella habitación de hospital con mi madre, grabar el primer verso de la piedra de fundación en aquella circunstancia, así que tiene un recuerdo especial. Lo voy a pasar por el grupo y en vez de ponerlo aquí en la pantalla, a ver si entre todos vamos como ahora, ¿no? Porque te hace el esfuerzo de decir, a ver si puedo acordarme y digo yo la siguiente frase. Ay, pues no, pero cuando la dice el otro, pues igual se me queda mejor que si no hubiera hecho el esfuerzo de querer decirla yo mismo, interior o hacia los demás, ¿no? Igual es un trabajo, podemos dejarlo ahí caer, a ver. No, sí, sí, todo aquello que nos impulse a ir caminando de eso, porque el compromiso, yo hace tiempo que lo digo también, ¿eh? Desde hace Ujú, 2 años, que tengo que aprender el verso fundacional completo y no lo hago, ¿eh? Y en la mayor parte de las ramas y de los grupos de lectura antroposóficos, la gente recita eso de memoria, ¿eh? O ujú. sea, que se lo saben casi todo, ¿eh? Sí, sí. No es difícil, pero en los otros tres versos, que son todos tan parecidos en la estructura, incluso en muchas partes también coincide en las palabras, pues es un poquito más difícil. Pero bueno, vamos a ponernos el reto. Durante la semana que viene, incluso a lo mejor durante todo agosto, cuando nos veamos, vamos a estar con el primer verso. Alma humana, tú vives en los miembros, y ya eso se nos va a quedar como mínimo. Así que sí, el primer verso, venga, para la próxima. No traerlo de memoria, pero de querer hacer el esfuerzo de parte de él, traerlo a la memoria, ¿vale? Y a ver si se nos está yendo el tarro y vamos a asustar a la gente más todavía, ¿eh? Bueno, Bueno, si lo pueden compartir, por favor. sí, 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 sí. Bueno, los versos los tiene, bueno, ya luego yo te comunico y el vídeo del que he hablado, que lo recité yo, también te lo paso, ¿vale? Mira, Ok, yo quiero a colación del asunto. Me gustaría, porque yo he visto varias versiones, ¿no? Sabemos que hay dos más conocidas, pero hay muchas, y hay una nueva que tiene, que está mucho mejor enfocada, que es la que viene en el tomo del Congreso de Navidad, en el primer tomo del Ajá, Congreso de Navidad. Ahí viene una traducción que a mí me parece que es, en mi apreciación personal, la mejor que hay, ¿eh? ajá, ¿Vale? vale. Pues me la puedes pasar que no tengo yo ese tomo. Bueno, si te parece, la voy a fotografiar y la pongo en el grupo, ¿vale? Exacto, eso es. Muy bien. Yo ya tengo los dos tomos, ¿eh? Que ya se ha publicado el segundo, ¿eh? Ah, bien, bien, bien. Ujú. Las conferencias, ¿no? Del Sí, Congreso de Navidad. este del Congreso de Navidad, sí. Pero viene todo completo, ¿eh? Qué maravilla. Pues bueno, nos tendremos que hacer con ella. Muy bien, oye, Y pues una sesión fructífera. Muchas gracias por vuestro apoyo. Que así lo siento. gracias a todos. A Paz desde Muchas gracias a vosotros. tan lejos, Argentina, ¿verdad? Madre mía. Y ha coincidido que los otros tres estamos aquí en la misma zona de Málaga. Bueno, pues nada, nos vemos. Voy a dejar de grabar ya y nos emplazamos para el lunes que viene. Fuerte abrazo, buena semana. Aprovechar también el momento veraniego, también para observar el espíritu en cada detalle de la naturaleza. Fuerte abrazo. Bueno, feliz Un semana, un Venga, abrazo, abrazo. hasta luego.